Estudios aquí de LT7 y Canal 13 para Equipo de Noticias, el gobernador Gustavo Valdés. ¿Cómo le va? Bienvenido. Gracias por venir. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, no, gracias a usted por acercarse porque, bueno... Pues fueron varias, ¿no? Pero yo quiero decir algo y le voy a reclamar. Me clavó el visto 2 veces cuando lo invité. Bueno, lo vi y y vino. Está bien, es cierto, eso es verdad. Bueno, muchísimas pero gracias muchas veces por ahí la gente te clavan el visto, pero uno mira los mensajes. Yo debo recibir por lo menos 2.000 a 5.000 mensajes de WhatsApp por día. ¿En serio? Claro, entonces, porque es mi mismo número de siempre. Por ahí algunos miro, otros no miro. Y ¿Tiene las tildes azules? No, justamente por eso. Es decir, me clavaste el visto y no me llamaste. ¿No? Pero bueno, entonces uno cuando tiene doble tilde, después no tiene azul, recibió el mensaje, porque si no, después es inconveniente. Uno vive para responder mensajes o vive y trabaja y gobierna. Sí. ¿Tiene sonidos especiales para alguna respuesta, por ejemplo? Para mi hija. Tengo, cuando me llama por ahí en timbre especial, la contesto, sé que es ella, porque si no se enoja mucho porque no le contesto el teléfono, porque estoy en la oficina, es horrible, entras a la oficina y estás con el WhatsApp o estás... Sí. Entonces, toda la mañana, por ejemplo, prácticamente no miro el teléfono. Sí estoy trabajando hasta a eso de las 3 y media, por ahí, cuando vuelvo a mi casa, entre que voy comiendo, voy mirando los WhatsApp y lo que pasó. Bueno, pero es difícil manejar un teléfono por ahí con tantos mensajes, así que bueno. ¿Y ahora vienen muchos mensajes con características de Buenos Aires? Sí, sobre todo que cambiaron el número, ¿no? ¿Sí? Cambié el número, ¿viste? Y seguramente es una casa, ¿Le llegó una trampa. ¿Pero le llegó claro, parte de varios conocidos. Entonces soy tu ministro, cambié el número, no querés comprarme dólares. Soy fulano de tal, tengo un nuevo número, y vos mirás y es un número de Buenos Aires. Claramente va a ser para estafar o con algún... No, pero yo decía gente real, porque están viniendo muchos dirigentes nacionales a la provincia, entonces, claro, lo de las estafas, sí, es un problema, pero ¿cómo...? No, esos números, esos contactos, generalmente lo que yo hago para agendar es, me dicen, soy el secretario de fulano, se quiere comunicar con usted fulano, levanto el teléfono, hablo primero con la persona y después lo agendo. Y después, bueno, pues hay comunicación fluida. Sí. Pero hay muchos números de Buenos Aires, sí. Sí, muchos números. Eso. Sí, muchos números de Buenos Aires. Bueno, estuvo en Yapeyú 2 días, 2 jornadas. Miguel estuvo haciendo la cobertura y contó que en su discurso, más allá de la reseña histórica, de la fecha, yo creo que fue un discurso bastante duro. Pensado, elaborado, contenido no solamente histórico, sino también político, y donde volvió a atravesarlo con el reclamo histórico de Corrientes al olvido de nación, digamos. Sí, sin duda, pero también hay una parte del discurso que por ahí pasó desapercibido, ¿no? Yo siempre aprovecho en esa tribuna donde digo que nosotros, si tenemos que honrar a San Martín, no es hablando de su caballo blanco o hablando de que cruzó los Andes o el que libertó 3 países, sino que nosotros tenemos que hablar de una visión a futuro y juntos. Y bueno, parte de eso dijo el embajador de Estados Unidos, ¿no? Lo que pasa es que por ahí nuestra política local de grietas, que la grieta garpa para algunos que mienten, para algunos que distorsionan la realidad o para otros que se oponen a esa realidad, espejismo. Yo lo que digo son populismo de izquierda y populismo de derecha, donde nosotros tenemos que trabajar en un plan donde realmente sea un plan a futuro para todos, que podamos seguir en una política que nos permita a todos continuarla. Y eso es trazar huellas profundas donde no estemos discutiendo este tipo de cosas. Fíjate vos, el tema de industrialización de la provincia de Corrientes, con nuestro plan de parques industriales y de crecer, pues nosotros logramos que todos los municipios comiencen a competir en quién tiene el mejor parque industrial y quién puede radicar la empresa hoy en su localidad. Y eso es una cuestión positiva, porque el municipio se comienza a involucrar por encima de lo que es su obligación, que es el alumbrado, el barrido y limpieza, o le agregamos deporte más cultura, y comienza a pensar en una provincia de Corrientes diferente. Eso es una política que tiene que ver con el Estado, de que todos comencemos a pensar en eso, y no tiene un color político.
Sí. Pero creo que ¿hasta todos dónde tenemos que se estar puede, comprometidos. en el marco, como dijo, con autoridades locales que se involucren más de lo que son las funciones tradicionales, autoridades a nivel provincial que también, hasta dónde se puede con el contexto nacional, que es el que decide algunas cuestiones, sobre todo para la erradicación de industria más macro? Bueno, es complicado cuando tenemos esta situación económica atraída por esta situación política, ¿no? De grietas entre frente oficialista y opositor, y de grieta en el frente oficialista fundamentalmente, porque por ahí el opositor se puede pelear o querer en la conducción y quién quiere ser, ¿no? Pero el camino, el objetivo es común. Ahora, cuando nosotros tenemos una grieta en la conducción, como vemos que hay funcionarios que responden a uno, a otro, no hay poder en el poder, tenemos dificultades porque uno sale adelante de las crisis con liderazgos. Y hoy lo que tenemos es un liderazgo prácticamente hoy bipartito. Por ahí le hacen creer que son tres espacios, o son tres espacios, como querramos ver, más los bloques sociales, los movimientos sociales, 4 espacios. Es decir, no se entiende y la gente no entiende cuál es el plan, no entiende cómo es el poder, y hoy lo que tenemos es una crisis de credibilidad enorme. Y eso tiene consecuencias también, consecuencias económicas, más allá de lo que estamos viendo. Entonces, ¿pero quién tiene el poder es en una Argentina? situación difícil. El gobierno nacional. ¿Quién Si tiene alguien el poder? lo puede decir. Si usted tiene que golpear la puerta, ¿a quién le golpea la puerta en el gobierno nacional? Depende de qué trata de conseguir y qué trata de sacar, ¿no? Pero yo tengo un deber de institucionalidad como correntino. Yo tengo trabajo o con el ministro del Interior o con el presidente de la Nación o jefe de gabinete, que son ¿Con mis Massa puntos de contacto. No, la última vez fue ese video que andaba circulando por ahí. No volví a hablar con él. Esto No quiere decir que no puedo hablar. Claro, ¿no? pero esto complica la gobernabilidad, o sea, pensarla, Pero si hay proyectos a largo perdón, plazo. Los argentinos estamos súper complicados. No es que complica, ya estamos complicados. Un escenario tan difícil políticamente y económicamente, hace mucho tiempo que no lo vivía. Pasa que tratan de disimular, tratan de decir, tratan de explicar. Es como un poco el populismo, ¿no? Trata de adornar lo que está bien, lo que es un super tarifazo eléctrico. Tratan de decir que es adecuación o tratan de decir que es segmentación para una... Es exactamente lo mismo que antes. Están trasladando el precio, el valor de la energía a la gente. Pero... lo tenía, ojo, y podemos discutirlo, ¿no? Si lo tenía que hacer antes, ahora. Lo cierto es que el número termina cantando. En la macroeconomía termina cantando. La Argentina tiene un déficit anual de 19.000 millones de dólares en déficit energético. Lo que pasa es que una cosa es cuando la gente tiene recursos y otra cosa es cuando la gente no tiene recursos. Ahora es difícil. La gente no tiene recursos, entonces... ¿Una cuestión de oportunidad? Haber dejado no, hasta lo último esta actualización y esta quita de subsidios. Decían que no iban a subir las tarifas. Sí. Están subiendo las tarifas. La segmentación como segmentación fracasó antes de ser aplicada. Ahora hay otro verso, otra forma de decirlo, pero la verdad que fracasó. Cuando yo denuncié que íbamos a tener el 150% de aumento, porque eso era lo que tenían pensado, bueno, gracias a Dios no lo aplicaron, porque si no iba a ser un escándalo. Hoy piensan aplicar una segmentación del 20%, después va a ser diciembre, enero 40%, y después, o antes de diciembre 40%, después otro 40%, lo que le sacan el subsidio. Estamos hablando de un 100% de quita. No es estamos hablando que le quitan el subsidio. Los valores son mucho más altos, pero claro, te explican como que te sacan el 20% del subsidio, después te sacan el 40% del subsidio y el 40% en otra etapa. Eso quiere decir que te retiran el subsidio. No que va a haber un aumento del 20% y después del 20%. Te retiran el 40%. Lo que nos dicen es el valor que claro, se cobra. ¿Y cuándo van a llegar esas facturas? Y esas, bueno, ese es el otro tema. Una va a llegar antes de fin de año y las otras dos van a estar golpeando muy, muy fuerte
para diciembre, enero, febrero y para abril, mayo vamos a estar pagando. Claro, va a ser la peor parte, que es cuando más consumimos nosotros en esta parte del país. Por supuesto, que es lo que nosotros siempre planteamos en el Norte Grande. Nosotros necesitamos una tarifa diferencial en las épocas de calor, porque es donde nosotros consumimos. Nosotros el gas utilizamos, como no tenemos en la mayoría del territorio provincial, nosotros utilizamos el gas natural, no lo voy a explicar a la gente, ¿no? Para cocinar. Entonces que nos subsidien el gas también sirve, el envasado, ¿no? Pero a lo que verdaderamente nos sirve a nosotros es que nos subsidien la tarifa o que tengan valores diferenciales en los meses de enero, febrero, que se paga abril, mayo la tarifa, y que después podamos tener otra, porque estamos permanentemente o con aire, utilizando la energía eléctrica para refrigeración. Y eso que parece un planteo de bastante sentido común, ¿no? ¿Por qué no avanza? Claro, porque uno dice, bueno, pero y además no es únicamente Corrientes, sino son varias provincias, las del norte. Ojalá que lo puedan hacer, pero es una propuesta. Pero para que uno pueda proponer, así como lo estamos hablando, uno tiene que tener a alguien que te escuche y que no crea que tenga toda la verdad. Entonces, esto es lo que nosotros necesitamos hacerlo. Nosotros como DPEC, y yo lo digo, nosotros lo que son nuestros valores de sueldo, nosotros trasladamos a la tarifa. Incluso aumentamos la energía eléctrica, aumentamos yo no recuerdo exactamente el número, 23 o 25% en esos valores en junio, pero porque nosotros tenemos mayores costos. Claro. Nosotros tenemos costos de personal, tenemos costos de reposición energética, de prestaciones de servicio que lo hace el propio Estado. Esos valores, por la tremenda inflación que hay en la Argentina, van creciendo. Nosotros lo que tenemos que hacer es, cuando tenemos ese valor, tenemos que trasladar la tarifa. Pues no solamente porque si no, nosotros terminamos pagando con plata del Tesoro. Y si nosotros pagamos con plata de Tesoro, terminamos con déficit de 5.000 a 10.000 millones, que puede ser un descalabro de esa naturaleza. Entonces, cuando tenés que pagar sueldo de la administración pública, cuando tenés que pagar obra pública, no lo tenés porque estás subsidiando la energía. Pues no solamente está la dinámica ese es el problema propia de la ADP, también están las obras en estaciones transformadoras, los transformadores, las líneas. Pero yo te voy a dar un número que estamos buscando un subsidio. Nosotros necesitamos invertir en la capital, hacer una estación compacta en el centro, que es una de las más modernas. La obra vale $50 millones. La del centro, la zona del centro. Por supuesto. Entonces, estamos buscando hacer esa obra. Una línea que una de alta tensión, que una Saladas con Santa Rosa, vale $30 millones. Que es fundamental. Es fundamental para una distribución de energía segura para crecimiento. Entonces cuando uno dice, bueno, ¿es barata la energía? Sí, puede ser más barata o menos barata, pero la obra energética no la vas a hacer. Y hay obras que tiene que hacer la nación, y hay obras que tenemos que hacer nosotros, y hay obras que realmente necesitamos recursos. Y por supuesto que cuando vos tenés los valores distorsionados, es muy difícil de hacerlo. Hay distribuidoras provinciales, de provincias, que deben hasta 30.000 millones. Porque no le pagan a Gamesa. Nosotros no debemos. Pero ¿cómo se salió esa deuda? Pagando. Nosotros en su momento canjeamos los bonos de ese 15% que nos habían pagado porque no nos pagaban la coparticipación, lo que decía que no se podía. Nosotros todo el saldo lo pagamos para no tener deudas. Después comenzamos a equilibrar la ADP, pasamos a tener un déficit y hoy estamos con una ADP que en líneas generales equilibrada en lo que recaudamos con lo que pagamos, ¿no? A Gamesa. Y por supuesto, y lo podemos hacer porque tenemos descuento en una tarifa, aparte de regalías de Yacyretá, que lo destinamos a tratar de tener la luz más barata. Estamos a mitad de tabla, no somos ni la más cara ni la más barata, estamos a mitad de tabla dentro de las distribuidoras para ser sincero, pero bueno, mantenemos un equilibrio y no tenemos deuda. Es fundamental no tener deuda y que se nos abulte la deuda, ¿no? ¿Cuánta espalda tiene la provincia para seguir sosteniendo este circuito inflacionario? Y le hago referencia específicamente a la cuestión salarial de los trabajadores estatales. Vienen con prácticamente hace mucho no se veía tener que hacer casi 2 anuncios por mes de recomposición salarial, más allá de lo bueno que significa para el empleado público que escucha, no es normal.
No, pero bueno, nosotros anunciamos en 2 tramos por una cuestión de ansiedad también, ¿no? Pues esto es cierto, lo podíamos haber hecho, pero estábamos viendo los números, cuánto podemos hacer, y siempre teniendo un ojo en la recaudación, porque si no uno se va arriba en los salarios y la recaudación llega un momento que tiene un techo. Por eso preguntaba cuánto margen hay. Yo creo que hay margen, subimos bastante los sueldos. Lo que pasa es que hoy tenemos una distorsión. ¿Cuánto es la inflación? Claro. Entonces, si alguien me dice exactamente cuánto es la inflación, uno no tiene novedad. Entonces uno va mirando la recaudación. Entonces, tenemos posibilidades con recaudación en mano, con vista, va a ser estable. Transferimos a sueldo y vamos llevando. Hoy tenemos una nueva canasta, 110.000 pesos para no ser pobre. Es decir, estamos entrando bajo la línea de la pobreza más del 50-60% de la población. Esto quiere decir que le están dejando a la población en la pobreza. No hay otra explicación. Porque si nosotros seguimos a estos niveles inflacionarios, ¿cuánto vamos a tener? ¿30%? ¿De acá a fin de año? Estamos en un promedio de 7-8%, faltan 4 meses. 32%, 35%, eso quiere decir que para no ser pobre a fin de año vamos a necesitar un promedio de 150.000, 160.000 pesos. Quiere decir que estamos poniendo bajo la línea de pobreza más gente. Entonces, hay que ser cuidadosos porque llega un momento que la gente no paga más impuestos, uno no recauda más inflación, y uno comienza a no poder cumplir con los compromisos del Estado, con los proveedores fundamentalmente, ¿no? Porque lo primero que uno cierra es la obra pública, achata la línea de inversión, y por supuesto nosotros lo que tenemos en claro es que vamos a garantizar los salarios de todos los empleados públicos siempre. Esa es nuestra prioridad. Pero en general vemos que en las nubes de palabras lo que pide la gente es trabajo. Pero sin embargo este gobierno nos dice que hay prácticamente pleno empleo en Corrientes. Sí. ¿Y por qué? Bueno, ¿cómo se explica yo no sé cómo lo miden, pero si no, ¿por qué aparece desempleo como principal factor de una Argentina del norte y coincidimos todos los gobernadores que nos pasa lo mismo? Ojalá que podamos salir adelante, yo siempre digo, ojalá que podamos tener una meta clara los argentinos y decirle la verdad, porque tiene que ser, un gobierno tiene que ser creíble para salir adelante. La gente te tiene que creer. Y hay veces cosas que son duras y las tiene que hacer por la credibilidad y porque el país lo necesita. Y hay que hacerlo. Lo que pasa es que comprender esto es difícil. Las mejores noticias son las que quieren dar solamente los políticos y quieren ocultar las malas noticias. A mí me tocó muchas malas noticias, pero hay que capear el temporal. Lo del fuego que nos pasó fue durísimo, lo del COVID que nos pasó fue durísimo. Lo que estamos viviendo ahora con la crisis económica son momentos duros para la provincia de Corrientes, pero uno tiene que decir con claridad qué es lo que va a hacer. Y esa credibilidad es lo que te permite salir adelante. Había momentos cuando estábamos en el COVID que decía, mire que hoy hay 400 casos, creo que fue un día que hubo 400 casos, podemos decir 250 horas y después, no, hay 400 casos. Y la gente tiene que saber que hay 400 casos, porque si nosotros dibujamos, decidimos por la gente, nosotros tenemos que informar exactamente lo que nos está pasando. ¿Eso en algún momento le sugirieron decir para que no sea el impacto tan fuerte? No, se puede segmentar, ¿no? Porque en definitiva vos, pero nosotros tenemos que decir exactamente lo que nos pasa, la verdad. ¿No? Porque por ahí de un grupo de 10, 15, por ahí te dice, digamos, ni me lo permitas. Claro. Pero decir la verdad es fundamental. Marce. No, recién hablaba de cuestiones que tienen que ver con los ingresos de la gente, esta realidad actual del 111.000 pesos por familia para no estar por debajo de la línea de pobreza y de lo que puede dar el Estado. ¿Teme el gobierno que en algunas circunstancias la gente empiece a dejar de pagar, por ejemplo, los servicios en los municipios, tasa de limpieza, Invico? No tiene que ver con eso la recaudación de la... No tiene que ver con eso. Lo central tiene que ver con los impuestos que son federales. Pero que a lo que me refiero, nosotros, que va a Buenos Aires y que vuelve, porque ahí y la inversión propia. 2 segundos.
Por ahí la gente cree que la plata es de nación y no es nuestra. Nosotros pagamos ganancias, nosotros pagamos IVA, y no es plata de nación, es plata nuestra que va y vuelve. O si no, nos estamos confundiendo. Hay parte, por supuesto, que no la recaudamos por una cuestión de solidaridad. Yo no tengo temor. Lo que digo es que cuando uno llega a un momento, cuando uno te ocurre no una inflación, sino una estanflación, que hay, es decir, un deterioro, hay inflación con deterioro del avance de la economía, llega un momento que tu recaudación toca un techo, te siguen subiendo los precios y vos seguís recaudando exactamente lo mismo. La gente dice, no puedo pagar más impuestos, no tengo, por lo tanto no pago impuestos, recorto impuestos, pateo para adelante. Entonces llega un momento que tu ingreso en materia impositiva tiene su techo. Hoy recaudamos inflación, nosotros tenemos más recaudación que antes, pero tenemos números que están mucho más arriba, sin duda, mucho más arriba de lo que recaudamos, lo que subieron los remedios, lo que subió, pero por supuesto, porque es como la gente, nosotros recaudamos en pesos y cada vez con los pesos podemos hacer menos cosas. Lo mismo le pasa al Estado. Hoy una escuela te puede costar 250 millones de pesos, más redeterminación. Cuando antes vos decías 250 millones de pesos era una parva. Entonces, te vas a comprar el hierro, no tenés, eso implica que tengas redeterminación porque tenés otro costo. Te vas a comprar cemento, tenés turno. Es decir, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, estamos atravesando un momento difícil y es una verdad prácticamente de perogrullo, pero está golpeando muy fuerte a las economías personales, a las economías de los gobiernos provinciales y a la economía nacional, sin duda. Ajá. O si no, parece por ahí, viste, que hablamos y parece que los gobiernos estamos bien para pagar sueldos, pero los sueldos cada vez alcanzan menos. Y están bien en las provincias, y se están muy bien las provincias, pero la gente está mal. Están muy bien las provincias, pero el Estado Nacional está mal. Entonces, creo que hay una situación que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que estar alertas, ¿no? Pero lo prioritario para nosotros, como te respondía, es el tema de salarios. Bueno, ¿no? Nosotros estamos bien para eso. Esta situación de tener que anunciar a cada rato incremento salarial a partir de la inflación creciente en Argentina, también dio paso también a algunos análisis estadísticos por parte de algunos legisladores de la oposición que hablaba que Corrientes tiene fondos necesarios como para pagar sueldos promedio de 135.000 pesos, por encima de esta línea de la pobreza de 111.000 pesos. Si lo tienen que llevar al Gabinete Nacional, con masa. ¿Es una irresponsabilidad hacer declaraciones de estas características? No, yo lo que digo es que todo el mundo sabe hacer análisis, pero son los que están gobernando. Entonces son los que tienen que resolver el problema de la inflación. Esos son los que tienen que resolver el problema de la economía, el problema del crecimiento, pero dan cátedra en un lado y no pueden resolver en otros lados. Entonces, que tienen que gobernar y tienen que seguir gobernando y tienen que resolver el problema de la Argentina. El teorema de Baglini. Ay, Cuanto más lejos el poder se está, más respuestas fáciles se tienen, ¿no? Por ahí vos mirás y los que protestan son los que están pagados por el gobierno nacional, en algunos casos de movimientos sociales. Está bien, es perfectamente la propuesta, pero deberían corregirla porque ellos están en el gobierno. Es como que yo me haga una protesta a mí mismo. O que yo voy a poner a un amigo o Viñolo o Tassano, me hagan una marcha en contra mía. ¿No? Entonces, estas son las cosas que no se entienden por ahí, ¿no? Y se quejen, pero está bien, tienen que gobernar. Son amigos los... Se tienen que hacer cargo de su gobierno. Sí. Primero tienen que... Ese es el problema de la dirigencia política, se hacen cargo... miran lo del otro, pero no se hacen cargo de sí mismos. Deberían darse cuenta de eso, nada más. Y esto no cae después las generales de la ley porque ustedes, como Juntos por el Cambio, ya plantean ser una opción el año que viene. En un contexto que va a ser difícil, cómo justamente dar esas respuestas que está planteando en un escenario que probablemente, digamos, no tengan para dar muchas buenas noticias en el marco de una campaña. Nosotros tenemos que decir qué es lo que vamos a hacer.
Después la gente tiene que tomar su elección, tiene que tener su decisión. Si no es muy difícil, si vos no decís qué es lo que vas a hacer, es difícil. Muchas veces lo que se dice que se tiene que hacer no serían lo que atraería, digamos, Impopular. A ver, era segmentación. Ahora te explican las bondades de la segmentación. Antes la bondad de la segmentación se llamaba tarifazo. Tarifazo. Sí. Bueno, hoy se llama segmentación para una equidad mejor. Ponele el nombre que quiera. Porque en algún momento Macri había Hoy el debate que hubo, empezar a salir paulatinamente de bueno, los subsidios. se invirtió. fue muy Era, criticado, cuando asumió Macri, era 20% pagaba la gente, el 80% estaba subsidiado por el Estado. Y estamos hablando de los sectores más importantes, ¿no? De todos los sectores. Hoy es al revés. Cuando salió Macri, era el 80% el que consumía su energía eléctrica, la pagaba, y el 20% era subsidiado por el Estado. Pero no es ese el problema. El problema no es tanto el domiciliario. El problema es el que toma la energía eléctrica y la convierte en plata. Estamos hablando de la industria. El 80% de las pymes que hacen eso, para decirlo claramente, están en Buenos Aires o en el conurbano. Y la gran industria está en Buenos Aires, en el conurbano, que aparte tienen subsidio de gas, aparte tienen subsidio eléctrico, que toman la plata y después la distribuyen en la Argentina. Es decir, el 80% del subsidio tremendo que tenemos a la luz y al gas lo recibe Buenos Aires. 80%, porque están ahí. Sí. Entonces, todos los argentinos contribuimos para subsidiar la luz y el gas de Buenos Aires. Buenos Aires recibe la plata subsidiada y después nos distribuye a nosotros con nuestra plata y lo toma y lo hace líquido, porque pone el valor del precio o el valor que quiere en el producto. Así es como funciona. Entonces, nosotros no traslademos solamente lo residencial. No pensemos en el subsidio, en la energía como un valor que se transforma en plata. Entonces, esa radica la mayor parte sí, pero del le van a decir, problema. bueno, pero si usted toca lo que son las tarifas o los subsidios de quienes No estamos fabrican... hablando de tarifa, por lo visto, Sí. cuando les Sí. llegue la cuenta a la luz, después Le van a decir, pero se entonces van va a acordar. desalentar la producción. Pero por supuesto, y genera inflación, por supuesto. Pero por supuesto, si uno tiene un valor más alto, tiene que trasladarlo a precio porque si no se funde. Es como ahora, como el Estado. Si no traslada el precio a la gente, se funde. Porque hoy no podemos seguir pagando como Estado Nacional 19.000 millones de dólares en subsidio por año a la energía. Alguien la tiene que pagar. El Estado dice, yo no tengo más plata. ¿Quién la tiene que pagar? Y tiene que pagar el que consume. El que más consume es el que más paga. Y tiene que tener una tarifa direccionada a tratar de desalentar en los que no necesitan el mayor consumo de energía eléctrica para ser eficiente. Esto es lo que pasa en todo el mundo. Pasa en Uruguay, pasa en Paraguay, pasa en Chile, que tiene que ver con la normalidad de un país. Lo que pasa es que permanentemente mentís para ganar la elección. Yo no voy a subir el valor de la energía. Entonces, si usted va a subir más, no, es un 20%, después un 40% y después un 40%. De quita del subsidio. Después está la variación del costo de la energía. Claro, lo que va a implicar en el número final esa quita. Pero por supuesto. Gobernador, quiero llevar al ámbito local una cosa. Estemos atentos. Seguramente va a ser centro de debate en la reunión de Norte Grande que estamos por tener el martes en Jujuy, donde vamos a estar pidiendo una tarifa diferenciada para el norte. Ojalá que nos puedan escuchar, subir un poquito más las tarifas y estar atentos. Porque si no, nosotros somos los primeros productores de energía eléctrica y luego no tenemos beneficios. Nosotros no recibimos plata por Yacyretá. Sí recibimos plata por Salto Grande, pero por Yacyretá recibimos descuentos. ¿Y por qué esa diferencia? Porque estamos en un país que todo lo pone pata al revés, que todo lo complica y que nunca terminamos con un sistema claro. Y encima, que no solamente que hoy tenemos dos valores, el valor industrial y el valor domiciliario. El valor domiciliario es más barato que el valor industrial, ¿no? Entonces, como nos compensan, nos dicen, bueno, ustedes van a recibir una compensación de 100 megas y nos descuentan en plata.
Entonces yo le digo, no nos descuenten con los 100 megas, como son megas, no nos descuenten del valor del domiciliario. Descontame del valor industrial, que es el valor más caro. Sí. O por lo menos haceme un mix. Claro. Mitad y mitad, qué sé yo, haceme de otra forma. O por lo menos dame a mí, si son 100 megas, dame que yo lo vendo. Claro, y ahí Si yo tuviera 100 megas y me dan a mí, me dan a decir, y nosotros podemos exportar la energía, nosotros salimos con corrientes adelante en 3 años. Para que vean cómo es la distorsión y la estafa que terminamos recibiendo como Estado provincial, un recurso que es nuestro. Ámbito local, ¿le preocupa lo que está pasando con el tema de las causas que involucran a 2 organismos como Catastro y Registro de Propiedad Inmueble? Por supuesto, estábamos en conocimiento de la causa y tienen que llegar a lo profundo, porque estamos hablando de una estafa al Estado de la provincia. Entonces, me interioricé con el fiscal general. Tiene que llegar a la profundidad. Esto de que no permitan que los bienes ingresen al Estado provincial como herencia vacante, es una cuestión grave. Tiene que ir hasta las últimas consecuencias. Nosotros habíamos, en su momento, recibimos una intimación de la que es titular, porque se le había apartado del cargo, y recibimos que integre nuevamente como titular. Ahora está esos organismos, le di la orden al fiscal de Estado que se involucre y que mire hasta las últimas consecuencias de cómo era el sistema y que comencemos a querellar a nosotros, porque es una estafa al Estado. ¿La provincia se va a constituir en querellante en estas causas? Se va a constituir, es lo que le pedí al fiscal. ¿Y se van a intervenir estos organismos o no va la figura de intervención para...? Mira, sí, vamos a estar mirando y vamos a estar viendo con claridad cómo es la maniobra, qué es lo que tenemos que hacer y poner a personas responsables. Por ahora está el ministro de Economía, Rivas Piacentini, que está a cargo de los organismos. Pero acá no hay impunidad, acá tienen que ir presos y tienen que pagar los culpables. Y la justicia tiene que actuar. Sí, van a intentar recuperar esos bienes que... Bueno, para eso estamos constituyéndonos como querellantes. Claro. Ver qué bienes son, cómo son, y por supuesto, dentro del marco de la ley, tratar de recuperar, de que el fisco tenga el menor daño posible. ¿Miguel? Reunión con La Rosa ayer. Pero no nos escondemos, ni buscamos impunidad, ni nada. Proteger a nadie. Ni nada por el estilo. Me parece que tiene que ser algo que tiene que ser claro, transparente, explicar el mecanismo en qué consiste y darle, sobre todo en esos instrumentos, darle total seriedad. ¿Le sorprendió la cantidad de gente involucrada, por lo menos las que están detenidas? Mira, no, tiene que haber responsabilidades y tiene que ver la persona que participaron del hecho, tienen que tener su castigo. Pero son muchos, de diferentes ámbitos. ¿Cuál es el problema? No, ¿Usted cree que porque son muchos no es delito? Es una asociación ilícita del vamos y... Esa calificación la tiene que dar la justicia y tiene que actuar la justicia. Después tiene la ley. Es más, es la justicia correntina la que está investigando. No es la justicia extraterrestre, nacional. Es la justicia correntina la que está actuando contra un organismo público que está en una maniobra de defraudación. Y que los funcionarios que están involucrados, sea o por asociación ilícita o por estafa, tienen que ir adentro. Y tienen que pagar y ser como cualquiera y tienen que tener su sentencia. No hay otra forma. ¿Esto de no nos escondemos es una respuesta por lo que pasó ayer en la legislatura? No. Ayer se reunió con el rector de la universidad. Varias veces ha manifestado en este último tiempo de manera contundente su decisión también de llevar la universidad sobre todo a la costa del Uruguay. Mira, y lo hablé con el ministro de la Nación, porque también tiene una coincidencia Nación con ese desafío, y tenemos que ir a 3 ciudades del interior de la costa del Uruguay. Tenemos que ir fundamentalmente a Santo Tomé, a Paso de los Libres y Montecaseros. Y después la costa del Paraná tenemos que ver cómo desarrollamos fundamentalmente lo que es Goya, Bellavista y Ituzaingó, para ver qué oferta académica podemos tener que sean necesarias para el desarrollo futuro de Corrientes. Fundamentalmente más ciencias duras que ciencias humanas, que es lo que estamos hablando, y la menos necesidad abogados. de...
Lo digo en general, ¿no? No, pero hay una desproporción. Creo más que, allá de eso, la estadística sí, plantea que hay muchas carreras que están sobreabundantes un horizonte y de las técnicas no tanto. de desarrollo productivo, Sí. industrial, y necesita esa mano de obra calificada. Bueno, es una vieja pregunta. ¿Qué tiene que hacer el Estado? ¿Tiene que generar los profesionales que necesita? O cada uno seguir su vocación. O cada uno seguir su vocación. Yo creo que uno tiene que tratar de incentivar los profesionales que necesita. Sí. Incentivar, digo, no digo que Obligar, cualquiera no lo pueda hacer, ¿no? Pero, por ejemplo, o tener becas o generar carreras que estén relacionadas con la ingeniería, por ejemplo, ingeniería forestal, ver qué becamos, qué no becamos. Pero bueno, todo este tipo de cosas creo que tenemos que tener un trabajo muy fuerte, que lo vamos a estar haciendo seguramente con el rector. Vamos a estar proyectando hacia adelante. Y es muy Tenemos importante la edificios. unión entre la escuela secundaria, porque cualquiera que haya tenido a alguien cercano haciendo un ingreso a la universidad, aunque no haya examen, sabe que hay carreras que, bueno, le son mucho más difícil ingresar a estas carreras duras. Entonces es importante la escuela. ¿Cómo va viendo esto de agregar horas de clases y lo que se está buscando para revertir los resultados? Bueno, yo lo veo bien, Ajá. ¿no? Poner una hora de matemática, una hora de lengua, que nosotros reforcemos esas currículas, ¿no? Y tratar de recuperar en algo, porque el tiempo es difícil recuperarlo para atrás, y tratar de tener una mejor lectoescritura y tener una mejor comprensión en aula, me parece que es fundamental. Todo lo que podamos hacer para invertir en educación es fundamental. Este proceso, bueno, las últimas pruebas cada vez nos fue peor, digamos, en estas pruebas, sobre todo de esta lengua de matemática, a partir de la decisión que se tomó de incrementar una hora. Pero es un proceso largo, digamos, un proceso de degradación en la educación que lleva mucho tiempo. ¿Por qué nos pasó? ¿Te referís a Corrientes o a la No, a Argentina? nivel nacional, en el país, digamos, estamos... O sea, ¿se acuerda de Menem cuando hizo la modificación, el traspaso de la escuela técnica a las provincias, etcétera, sin los recursos? Hubo un proceso de degradación de la educación. Mira, acá escuchamos la gente que nos llama, la la gente más degradación grande. del Estado. Yo no lo circunscribo solamente a la educación. Y creo que por ahí se salva un poco la educación superior. Por eso por ahí los que dicen que el gobierno de Menem, del peronismo con Menem, fue el mejor gobierno, todavía estamos pagando las consecuencias de lo que fue el gobierno menemista. Parte de eso tiene que ver con el proceso educativo. Antes era causal de intervención federal cuando una provincia no garantizaba la educación pública y obligatoria y gratuita. Está en la Constitución. Y nosotros vemos que, por ejemplo, hay provincias que durante 2 años no hubieron clases. ¿Y qué hace el gobierno menemista? Le da toda la responsabilidad, que ya venía en ese proceso, porque esto también es bueno decirlo, toda la responsabilidad a las provincias. Y se hace cargo. A ver, la inversión, para que uno tenga idea de la magnitud de lo que implica la educación en las provincias. El 60% de la inversión en salarios que tiene la provincia de Corrientes es en educación. 60%. El resto se corresponde a la seguridad, a la salud y el resto de los organismos del Estado. Entonces, la magnitud de la inversión que tenemos es impresionante. Y así todos nosotros como Corrientes somos una de las pocas provincias que tenemos, aparte sacamos fondos nuestros e invertimos en arreglo de escuelas, en reparación, en planes educativos en general. Pero debería la nación invertir gran parte de sus recursos no solamente en la educación pública de nivel superior, sino debería tener una inversión mayor aún en la inversión de la escuela primaria inicial, no solamente con jardines, porque si no lo que tenemos son sueldos que realmente las provincias, cuando terminan mal administradas, tenemos un Estado que desertó de su obligación de que los alumnos reciban educación pareja en toda la Argentina. Bueno, tenemos un Ministerio de Educación de la Nación que no tiene a su cargo ninguna escuela. Sí, pero tiene universidades. No tiene a su cargo ninguna escuela, pero sí tiene fondos siderales para hacer escuelas. Porque lo lindo es cortar la cinta y dar plata para que se haga la escuela o el jardín, porque muchas de las provincias o no las hacen, pero tienen esos recursos. Entonces, transferir a las provincias es muy difícil y bueno, ahí terminás con un complejo. Otra vez, hacemos un embollere. Tenés la obligación de hacerlo,
pero yo, como Estado Nacional, tengo la plata. Y si vos no me obedecés a mí, ¿sabés lo que no tenés? Plata. Para vos hay castigo. Así funciona el sistema en general, en educación, en salud. En salud retiraron la leche de los comedores, la leche de salud pública. Retiraron médicos, ¿no? Entonces, te achico, te castigo, te saco, en general te doy a la asignación universal, esto. Entonces, vemos un clima complejo en la forma que nosotros estructuramos y no confiamos. No ocurre como ocurre en Corrientes en toda la Argentina. Nosotros al municipio le mandamos la plata y es el municipio el que administra su plata. Decide cómo hacer, contablemente qué hacer, cómo trabaja el intendente, cómo se distribuye. Sigue un par de pautas que tiene la Constitución, 60% en salario, como tiene nosotros, 4, 5, 6% que tenemos para los consejos deliberantes, pero tenemos pautas mínimas, pero administra en toda su responsabilidad el municipio. Lo mismo que las provincias. Entonces, no todas las provincias tienen ley de coparticipación interna. Eso vemos en La Rioja, por ejemplo. ¿Que le dan discrecionalmente el fondos a los municipios? ¿O le dan solamente para algunos compromisos. Y el Estado provincial decide quién entra en la municipalidad, cuánto cobra y cuándo le dan su aumento. No sabía que había todavía provincias con Sí, hay provincias feudales. Es increíble que hemos ido por diferentes ámbitos del Estado o diferentes temas y en todos va al mismo punto, la falta o la necesidad efectiva de discutir un federalismo real en la República Argentina, que no es una verdad de perogrullo o un dicho de discurso político, es la necesidad real de discutir la cuestión de fondo, digamos. En el 83, el 52% de todos los recursos iba a las provincias y un 48% se quedaba a la nación. Hoy no sé cómo debe estar, pero hoy yo creo que el 35-38% va a las provincias y el resto se queda en nación. Entonces, si nosotros no cambiamos esta forma de ver las cosas, de que para tener un país verdaderamente federal no solamente tiene que ser un sistema político, sino que tiene que ser un sistema político y un sistema económico para que realmente las provincias funcionen bien y que las provincias que hacen bien las cosas que puedan tener un premio porque están haciendo un esfuerzo para salir adelante. Y las provincias que hacen mal las cosas, bueno, retrocede un casillero. Acá únicamente se salva a las provincias que van mal, muy mal. A las provincias que van bien o muy bien, no se les da para tratar de emparejar, ¿no? Entonces, debería haber algún incentivo de metas para decir, bueno, hagamos el esfuerzo, todos nos comprometemos los correntinos, si llegamos a esta meta vamos a recibir tal cosa, ¿no? Y dejarse de mentiras, si no todos hablamos de federalismo y después cuando vamos a lo fiscal nos damos cuenta de que somos unitarios. Le voy a hacer una última pregunta, no sé si alguien quiere, pero porque me quedo dando vueltas de la otra vez que lo vi en Ituzaingó cuando estuvo inaugurando el profesorado de guaraní, que dijo y estaba su profesora, dijo, la única que me puso 24 amonestaciones. Sí. Y yo me quedé, ¿por qué? ¿Por qué lo amonestaron? Mira, era con un amigo, con Jorge, nos habíamos hecho la rata. Qué bien. Y nos descubrió. ¿Cuál es el problema? El Faro Moral se indigna. Nunca se habrá hecho la rata Gamboa. Pero bueno, aprendimos. Después nos hicimos tanto la rata. Por hacerse la rata. Por el cuero, ¿no? Sí, nos hicimos la rata. Bueno, fue Chelita. Fue con me acuerdo que fue, no sé si era profesora de biología. Y nosotros nos quedamos en la playa, creo que estábamos con otro amigo, yo fumaba en ese tiempo, y estábamos fumando, hablando, qué sé yo, pero paveando, ¿no? ¿Secundaria era así? Secundaria. Baja ella, y ahí viene un alumno, 2 alumnos, es un curso, justo fue el curso a la playa, la clase de biología, y nos vio Chela. Por supuesto, le llamó a mi padre, nosotros decimos, ahora nos va a defender papá, y le dijo, póngale las 24 amonestaciones y media, ratifico, y la próxima vez lo echa. No. ¿Manolo te entregó? Sí, por supuesto, pero está bien, es una enseñanza. Sí. ¿No? No, porque Bueno, viste que aprendimos. hoy
Hoy los ¿Qué? padres actúan de otra forma. Claro, esa también un poco la degradación Bueno, de la que hablábamos. Bueno, pero tiene... Hoy los padres se enojan con los maestros. No, hoy sabe qué, le hace un escándalo a los centros. No, fue y ratificó y más le dijo, creo que me quería poner 10 y le dijo, póngale lo máximo y por 20, supuesto nos... Ahí, durante todo el año, así ganó el resto Puesto, del no año. sé cuánto tiempo tuve castigado. en capilla. ¿Tiene fecha Por eso. la firma del pacto de plan estratégico participativo? 2030. Mira, lo tenemos, estoy buscando la fecha para presentarlo porque está listo. Yo creo que lo tenemos que hacer más sobre fin de año sin que tenga interferencia para darle claridad en lo que tenemos hacia adelante. Lo importante es que el 80% del plan anterior lo cumplimos. Del 100% pactado cumplimos el 80%. Y ojalá que se pueda cumplir no solo el 80%, el 100% de lo que pactamos ahora a pesar de la crisis, que nosotros podamos tener de todos los sectores políticos, sociales, económicos, que nosotros podamos tener una visión hacia adelante para lo que necesita Corrientes. Vuelvo brevemente a lo de La Rosa. Por un lado están las carreras que puedan llegar al interior, pero por el otro lado podría estar una etapa de formación para el trabajo, aprovechando en cierta medida... Estamos trabajando en eso, pero es una idea universitaria. Me lo planteó el rector. Yo, quería dejar que lo presente él. No sé si lo presentó a la salida del reportaje. ¿Lo dijo? Hablamos ayer. Bueno, me parece que es fundamental tener técnicos especializados. Nos comprometimos a que haya inversión también, así como invertimos en la educación primaria, en la educación secundaria, que no nos desentendamos y que podamos invertir en la universidad. Ahora estamos haciendo un lugar para que los universitarios tengan práctica deportiva. Nos comprometimos en firmar un convenio para mejorar la estructura edilicia de algunas universidades, de una concretamente de lo que llamaban ustedes la escuelita, que se deben acordar de la escuelita. Sí. No, yo soy la carrera escuelita, de comunicación, que era la escuelita. Que nosotros le dimos al edificio. Sí. Entonces, firmamos un convenio para reparar a nuevo esa estructura edilicia y ver qué estructuras nuevas podemos nosotros poner en funcionamiento. Ya lo hicimos en Libre, una estructura edilicia muy importante, una inversión importante de la provincia, pero hay que ampliar en Paso de los Libres. Lo que era el Automóvil Club de Santo Tomé, ver si esa estructura edilicia que fue un compromiso de que nosotros podamos reestructurar, adecuar y que la universidad tenga su propia estructura y que nosotros le demos por 50 años. Prefiero poner esa estructura edilicia a disposición del conocimiento, ver qué más podemos hacer en Montecaseros. Tenemos también otro compromiso de ver si nosotros mejoramos estructuras educativas en Goya. Aprovechar estamos modificando estructuras educativas también y estructuras educativas en Ituzaingó, que estamos arreglando con plata de la provincia un gran edificio que era lo que se conoce como el ex Club Yacyretá, que en realidad tenemos que estructurar por segmentación. Parte podemos destinar a la educación y o justicia, parte podemos dedicar a auditorio y parte estamos dedicando al turismo, pero me parece que tiene que ser ese el camino, el conocimiento, trabajo, conocimiento e industrialización. Segundo puente, ¿cuál es su optimismo? ¿Qué segundo puente? Bueno, el que se anuncia de que estamos ahí. El que no tiene parte sobre el agua. A ver, yo no quiero prometer el segundo puente porque no veo posibilidades de financiamiento del segundo puente, salvo que me sorprenda. O si no, nuevamente vamos a mentir. Entonces, Catópolis dijo hace una semana que había interesados. ¿Cómo? Catópolis dijo que había muchos extranjeros interesados. Bueno, que hagan la licitación. Yo quiero ir a la apertura de la licitación y el financiamiento. El asunto están interesados, pero no estamos hablando de que está el financiamiento. Ojalá que se haga el segundo puente. Pero yo creo que los correntinos no nos bancamos otra mentira más. Porque yo te puedo armar una ruta de Santa Ana a Riachuelo y decirte que es la obra complementaria del puente. Nosotros necesitamos el puente. No se construye, yo te hago el muro, sí, es un complemento. Nosotros necesitamos el puente. Son 700 millones de dólares, ojalá que consiga la República Argentina y ojalá que tengamos la licitación pública por el segundo puente. Cuando vea que hay factibilidad y que es verdad, y ojo que le indilgo al gobierno que pasó de Macri, y lo decía con claridad, no anuncien un puente si no lo van a hacer.
no anuncien, no digan, porque la gente tiene expectativa y después estamos todos enloquecidos con el puente y todavía no está el financiamiento. Si tenemos el financiamiento, digamos, llamemos a licitación pública con el financiamiento previo y después digamos de que estamos encaminados para el puente. Nosotros, con el próximo gobierno o el que sea, tiene que seguir ese camino. Si no, terminamos como la autovía de ingreso a Corrientes, que la pararon prácticamente, que no está avanzando, que tenía que estar terminada hace 2 años, que no está terminada, que también necesitamos una autovía a Saladas, prioritariamente antes que las obras complementarias del puente que no existe, porque si no nos estamos matando hacia Saladas Corrientes, y que cuesta vidas, todos los días cuesta prácticamente una vida, o tenemos un accidente y el número cada vez es creciente. 11.000 vehículos por día. Entonces necesitamos urgentemente inversiones que tengan que ver con eso. Financiamos el puente, después de que terminemos el puente recién vamos con la obra complementaria. Claro, acá es al revés. O si no es al revés, es para la mentira, para el voto, tenemos que, ojalá que lo pueda hacer Cato Podis. Yo confío en Cato Podis, es un buen funcionario, es un funcionario serio, responsable, y yo creo que tenemos que tener seriedad en este tipo de cosas. Necesitamos el segundo puente. Y después del segundo puente, las obras complementarias. Y antes que los dos, la autovía de Corrientes a Saladas. Gobernador, gracias por la visita. De Ha nada. sido muy amable. Hacemos la pausa.